Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Punteros en mi canal, como siempre. Gracias, gracias, mi querido Virgo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Ay, por Dios, Virgo, si supieras lo que estoy sintiendo en estos momentos. Pero es que yo las canalizaciones, mayormente yo lo hago lo que es en la lectura bonus, por el tiempo, ¿no? Porque la lectura es más intensa, pero desde que he empezado, Virgo, se me escarapeló el cuerpo. La cadenita que yo tengo aquí empieza a moverse. Empieza a moverse. Y eso es cuando existe una energía que quiere hablar. Y es que inclusive me dice Virgo, por favor, dile, por favor. Inclusive me está pidiendo por favor. Porque es que es increíble. Vale. Yo lo que estoy viendo, Virgo, en estos momentos, veo un gato. Veo un gato. No sé si tú de repente tienes un gato. Vale, voy a hablar, pero por favor, es que lo siento aquí su energía. Se me escarapela el cuerpo. Veo un gato, Virgo. No sé si ustedes tienen lo que es un gato o a esta persona que ya no está en este plano terrenal, le encantaba mucho los gatos. Ya sea de repente lo que es como mascota o en cuadros, imágenes, le encantaba mucho los gatos, mi querido Virgo. O tú de repente me dices, Richard, últimamente veo a mi gatito que está un poco nervioso, que mira mucho para arriba. Los animales, cariño, pueden percibir, pueden sentir las energías, pueden sentir. O tú estás soñando con gatos también, Virgo. El nombre de Estela, no sé qué tiene que ver el nombre de Estela, Virgo. Dice, dile por favor que lo encuentre, me está diciendo. No sé, es como si tú hubieras perdido algo, hubieras perdido de repente una mascota, pero me dice, dile por favor que lo encuentre. Está pidiendo eso mi sacerdote, mi sacerdotisa. Dice, es que, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué es que aquí, esta cadenita se mueve, cariño? Es como una persona que a lo mejor tiene, o a ti te ha regalado una cadena, te ha regalado algo relacionado con las joyas, o siempre le gustaba hacerte esa broma de repente de tocarte por el cuello, pero es que lo está haciendo conmigo. Por Dios, es que siento su energía mucho. La otra imagen que veo, Virgo, es como si hubiera, como si fuera un ángel, o hay una fotografía de una comunión también, o un matrimonio, porque está vestido de blanco, sea hombre o mujer, y está así, en esta posición. Por eso que yo me inclino que podría ser una comunión, o un bautismo también, mi querido Virgo, o vosotros van a tener un bautismo, y no sé por qué siento que me dice que inclusive ustedes es como si hubieran puesto el nombre de esta persona a esta criatura que se va a bautizar, Virgo. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, que Dios, vale.
Algunos de vosotros, Virgo, estoy viendo, es como si tú tuvieras, es tu casa, ¿vale? Hay un como, ¿cómo lo dicen? No es ropero, es como una estantería que tiene cajones, ¿vale? Y en esos cajones hay muchas ropas dobladas veo. No es un ropero, es como una estantería. Ropas dobladas, cariño. En esas ropas dobladas, en alguna de esas ropas dobladas, tú has encontrado como una pluma, o puede ser de repente como una hoja. Estoy viendo. Muchos de vosotros, Virgos, se sorprenden porque me dice Richard, la casa está cerrada, yo siempre limpio, yo siempre muevo las cosas, pero es verdad que he encontrado esto. Te está diciendo que aquí estoy. Te está diciendo, ¿vale? Algunos de ustedes dime si lo han tocado por el codo, por aquí, el brazo o el codo, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieres decir? Es una lectura general, siempre lo hago en lectura bonus. Dice, veo, Virgo, que esta persona levanta la mano. Es como que te estuviera mostrando lo que es un camino. O de repente esta persona, cariño, es como que te toma de la cabeza también, pero levanta la mano como si me estuviera apuntando en un lugar. ¿Hay un lugar en tu casa o quiere que tú descubras tu camino? Has dicho algo, pero no te he entendido. No te he entendido, pero sí he escuchado que has dicho algo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Voy a sacar una carta a ciegas. Lo que tengas que decir, lo puedes hacer también a través de la carta. Una carta a ciegas. Guíame para sacar una carta. Guíame para sacar una carta. No sé por qué esta persona le gustaba mucho silbar o estás escuchando en estos momentos. Guíame para sacar una carta. Que Dios y el universo me ayude. Donde siento más calor. Aquí. Esta. Vale. Donde siento más calor. Y me pides también esta, ¿no? Vale. Muy bien. Vamos a ver. No sé qué tiene que ver el nombre. Sería el apelativo, ¿no? El pronombre. Pepe dice. Vamos a ver qué carta ha salido. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, increíble, Virgo. ¡Wow! Increíble. Lo que tú vas a ver aquí. Vale, vamos a ver. Aquí sale lo que es la carta de la muerte. Fíjate. La carta de la muerte, cariño. La carta de la muerte me está diciendo que está aquí, ¿vale? La energía de un ser espiritual está aquí. Y al costado me sale la carta del 6 de espadas, Virgo. La carta del 6 de espadas, si te das cuenta, aquí hay un personaje, corazón, que está remando, está buscando tierra firme. Este personaje inclusive se va con la familia, con los hijos, mi querido Virgo. Vale. Y la carta de la muerte también representa un renacimiento, cerrar capítulos, Virgo. Hay una energía, Virgo, que ya no pertenece a este plano terrenal, que quiere que tú te rescates, que quiere que tú te deas una oportunidad. Quiere que tú vuelvas a formar una familia. Quiere que inclusive vayas a recoger a una persona. O una persona viene de afuera y quiere que te deas una oportunidad. Algunos de vosotros también, mi querido Virgo, tienen algún tipo de problema. Sé que yo no hablo de salud, pero estoy sintiendo. Díselo, me ha dicho. Lili, no sé qué tiene que ver Lili, pero justo cuando te he dicho esto, díselo, me ha dicho, díselo. Algunos de vosotros están teniendo como, ¿te ha pasado alguna vez que cuando comes cosas muy fuertes, la palabra es,
sin que se sugestionen, ¿vale? Eructar. Es como si estuvieras devolviendo, como si estuvieras eructando. Tienes algún tipo de problema relacionado con la gastritis o en el estómago. Te recomiendo que vayas al médico. Ve al médico. No estés pensando que si esto es brujería, que si esto es energía. No, ve al médico, ¿vale? Toda enfermedad que se detecta a tiempo, cariño, se soluciona. Ve al médico, me dice, ¿vale? Es esto. No sé por qué siento un Libra muy fuerte, Virgo, en tu lectura. No sé por qué siento, o de repente tienes que hacer algo relacionado con las leyes, pero siento esto. ¿Sabes qué me dice con esta carta, mi querido Virgo? No te sugestiones. Ellos quieren, mi querido Virgo, que tú seas feliz. Ellos quieren que tú te des una oportunidad, que tú te rescates. Y ellos me dicen, Virgo, que te van a esperar, pero quieren que tú tengas también tu propia vida, tu propio mundo, Virgo. Pero te van a esperar. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, también representa como que la muerte te ayuda a cruzar prácticamente lo que es el paraíso. No te estoy diciendo que te vas a morir. Simplemente te dicen, quiero que seas feliz. Quiero que conozcas tu mundo, que encuentres tu mundo. Quiero que te des una oportunidad. No estés deseando de repente que llegue ya la muerte. A todo no va a llegar, pero quieren que tú seas feliz, que te rescates. Hay una tristeza que tú tienes, Virgo. Tú tienes una tristeza por un familiar, por alguien. Y muchas veces cuando ya no puedes más, cuando la vida a veces se empeña contigo, Virgo, te acuestas y dices, ¿por qué no me llevas contigo? No pidas esto. Ellos te van a esperar, Virgo, pero tú tienes que ser feliz. Tienes que continuar, me están diciendo. A mí sinceramente me ha sorprendido mucho con esta carta. Entonces nos están diciendo que ellos están aquí. Y yo en las lecturas generales no doy lecturas, este tipo de canalización. Lo hago en las bonus. Pero es que desde que he empezado, empiezan aquí. Este collarcito se levanta, como diciendo, por favor, diles. Vamos a ver, mi querido Virgo, que Dios y el universo me ayude. Dice por favor que no te hagas más hígado, que no reniegues. Me hablan de un gruñón. Tú estás lidiando con una persona que siempre para un poco enfadado, enfadada, Virgo. Vamos a ver. No sé por qué también me sale el recuerdo de que en una fiesta de disfraces, a lo mejor de repente a tus hijos les gustaba vestirse mucho de ¿cómo? Apaches, lo dicen, ¿no? O de indios. Le gustaba vestirse mucho. Tienen como ese recuerdo, Virgo. O a ti te encantaba de repente, yo qué sé, cariño, la princesa Inca. ¡Qué honor, cariño! A mí que me digan el príncipe Inca, por Dios. Yo soy de Perú, ¿vale? Por favor, que me digan el príncipe Inca. Yo estaría contento, cariño. A mí me encanta mucho esto. Entonces, tienes como ese recuerdo. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Virgo? Ay, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Aquí está. Aquí está porque lo veo. Cuando cierro los ojos lo veo. ¿Qué quieres entregar para Virgo? ¿Qué quieres entregar? Pero ¿por qué me dices lástima? ¿Por qué me dices que tienes lástima? No es para Virgo, para ellos, vale. Para ellos. Ellos tienen un poco de pena o de lástima por una persona, cariño, que posiblemente no te da tu valor. El nombre de Laura. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios... Alguno de ustedes, Virgo, es como que en esta semana o tienes pensado ir a un lugar que puede ser una iglesia, pero también puede ser como un museo. Pero hay como algún tipo de decorado, o es tu casa también. Pero el techo, cariño, y las columnas son como labrados, como decorados, como relieves, como cienzos, creo que lo dicen, ¿no? Esto, mi querido Virgo.
Vas a ir a un lugar así, o a lo mejor estás de vacaciones. Yo vi ese tipo de imagen, yo he visto lo que es en las iglesias, y también me recuerdo cuando yo estuve lo que es en París, en el Louvre. También vi ese tipo de imagen. No sé si tú de repente estás por esos lugares, Virgo. Vamos a continuar. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. ¿Qué te dice el arcángel Gabriel? Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Dime, Virgo, si esa persona que ya no está contigo, posiblemente uno de sus achaques era que se atoraba mucho con la saliva o algo. Dime esto, ¿vale? Porque lo he sentido aquí. Qué bonita imagen que estoy viendo. Qué bonita imagen, Virgo. La imagen que estoy viendo, mi querido Virgo, es como si fuera un padre en la cual está abrazando. Es como que esa energía te abraza y inclusive llora, Virgo. Llora. Es como si fuera un padre, sinceramente. Dile que le extraño, me dice. Dile que quiero que sea feliz. Dile por favor que se dé una oportunidad. Aquí estoy, me dice. Le encantaba mucho el pescado. Le encantaba mucho el pescado, porque estoy viendo eso también, Virgo. Algunos de ellos, Virgo, posiblemente hayan sido del signo Aries o Capricornio. Aries o Capricornio, ¿vale? Hay una pintura que vosotros tienen en casa y aparte, algunos de ustedes tienen una lámpara que es de un material como si fuera vidrio, pero de colores. De colores. A lo mejor es resina también, pero es de colores. Parece como si fuera, yo que sé, cariño, un hongo. Tienes una lámpara así, tú, ¿vale? Y aparte, hay como un cuadro que tú tienes en casa que representa como si fuera muchas estrellas. El color negro predomina, ¿vale? O es un adorno que el color negro predomina, pero salen como lucecitas, como estrellas, Virgo. Algunos tienen en su casa. Dice, escucha la voz del corazón. Qué bonito. Mira, quiero que mires bien esta carta. Si te das cuenta, Virgo, aquí hay un personaje que está prácticamente reposando o simplemente lo están velando. Acá hay otro personaje, cariño, que con su mano le llena de energía, Virgo. Ahora te voy a decir lo que yo siento, ¿vale? Dice, está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello debe conseguir que su campo de energía vibre en un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón, Virgo. Yo lo que siento, mi querido Virgo, a ti cada noche o cuando estás reposando, siempre hay una energía que te acompaña, que te protege. Muchos de vosotros, Virgo, en estos momentos es como si estuviera viendo lo que es un despertar. Estás muy intuitivo, muy intuitiva. Estás percibiendo las cosas del futuro. Estás reconociendo entre el bien y el mal. Inclusive de repente puedes hasta leer la mente de algunas personas, Virgo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque está habiendo un cambio espiritual. Está habiendo un despertar en ti, Virgo. Que no te llame la atención que inclusive los sueños o cuando tú tocas a una persona, puedes percibir si esa persona está enfermo, está enferma, si tiene buena energía o no. Pero sinceramente, Virgo, no te recomiendo que practiques eso, ¿vale? El tocar, no te recomiendo, hasta que no estés bien preparado o preparada. Si lo has hecho, te recomiendo que te prepares más. ¿Por qué? Porque como tú estás en un despertar espiritual, Virgo, eres como una esponja, lamentablemente. Todo lo malo lo vas a percibir y te puede afectar, cariño. Luego vas a estar con dolor de cabeza, con vómitos, con diarrea, te vas a sentir mareado, mareada. Tienes que estar preparado para eso, sinceramente, ¿vale? Y si no,
si te está pasando esto, con las manos abiertas, abraza un árbol para que descargues toda esa mala energía. O si tienes un jardín, si hay tierra húmedo, con las manos abiertas, ahí, haz una oración, cariño, reza, para que se vaya toda la mala energía. Te recomiendo esto, ¿vale? Porque si no te puede afectar. Muchos de ustedes, Virgo, están despertando. Es esto. No sé por qué siento, Virgo, que más de uno de mis seguidores del signo Virgo va a ser tarotista, va a ser vidente o de repente algún tipo de magia tienes, Virgo. Vamos a ver qué me dice, cariño. A ver, un mensaje del tarot Z. Se ha ido el tiempo. Vamos a ver un mensaje del tarot Z, Virgo. Tu lectura ha sido muy impactante para mí. Me sale lo que es la carta del 5 de espadas, mi querido Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que tú te sientes traicionado, traicionada. Sientes como que una persona, todo este tiempo, cariño, es como que no te hubiera dado lo que es tu lugar. No te ha respetado, Virgo. Sientes como que esta persona inclusive no reconoce sus errores. Te da la espalda, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Pero tú tienes que continuar, Virgo. Porque esta carta, la carta del 5 de espadas, mira la cara de este personaje. Hay dolor. Es como si por detrás, cariño, lo hubieran apuñalado. Pero tú tienes que continuar, Virgo. La vida, lamentablemente, mi sacerdote, está hecho de cosas buenas y cosas malas. Es como si fuera una montaña rusa de emociones. Pero no siempre tiene que ser tristeza. Entonces, si tú ya sabes con qué tipo de persona estás lidiando, cuál es su carácter, cuáles son sus intenciones, Virgo, tú tienes que mirar ahora para adelante. No retrocedas, Virgo, ¿vale? Date una oportunidad, mi sacerdote. Vamos a ver, te voy a dar signos iniciales y acabamos, cariño. Tu lectura ha sido muy especial. Espero que lo valores. Me sale lo que es un Libra, me sale Piscis o Acuario, otra vez Libra, cierras con Piscis, Acuario, iniciales, vamos a ver, la letra C, la letra Y y la letra N, mi querido Virgo. Muchísimas gracias por tu apoyo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Te prometo que en la lectura bonus, que sé que lo vas a tener, cariño, porque ustedes me apoyan siempre, voy a canalizar más, ¿vale? Mayormente este tipo de canalización puede tardar 40, 50 minutos. Entonces, ¿por qué? Porque no es que el mensaje te llegue directo. Tienes que estar a veces adivinando qué te quieren decir, ¿vale? Es como si tú estuvieras sintonizando una radio de esas antiguas que estás buscando la señal. Así es, Virgo. Todas las personas que canalizan, yo no digo que soy un vidente, no, yo no me considero un vidente, ¿vale? Pero sí puedo sentir las energías. Y en algunos signos se presenta esa energía, en otros signos no. Pero no es que yo lo escuche ahí claro, no. Por eso que se necesita tiempo. Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz. Un ángel estuvo aquí. Bendiciones.